Vives en tu mundo. Querer es poder. Las emociones reprimidas nunca mueren. Están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. Lo que no me mata me hace más fuerte. Yo solo sé que estoy viva. Hola, muy estimados seres vivos. Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy quiero tocar un tema bastante importante que también es una de las bases de lo que voy a estar tocando en cada uno de los videos de mi canal, al igual que el video número 7, por lo que pretendo extenderme un poco ya que no quiero que se me vaya a pasar algo importante, así que les invito a que sigan viendo esto de lo que vamos a hablar hoy en día, que la temática, y por lo que ya vieron en el título, es ser vivo o estar vivo. Los seres humanos muertos en vida. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estas diferencias que he considerado que existen entre estar vivo y ser vivo, y para eso me voy a permitir pues dar bastantes referencias a lo que es la vida, a lo que es el vivir, y también voy a retomar ideas, sobre todo de Nietzsche, para que podamos abordar el presente tema. Antes de pasar con lo que es el tema en sí, hago la recomendación del día, que es este libro, Hábitos Atómicos, que este es del autor James Clear. La verdad es que es muy buen libro porque, pues como el nombre lo dice, nos proporciona consejos y nos da un sustento, sobre todo para que nosotros implementemos ciertos hábitos en nuestra vida diaria, pero lo hace con un muy buen sustento de la ciencia, por ejemplo, y también desde el sentido común y la razón, por lo que es un muy buen texto. La verdad que es bastante informativo, no es ese tipo de libros que se basa en opinología, de decir, pues yo te recomiendo que hagas esto. No, sino que es más bien la explicación de por qué deberías de implementar ciertos hábitos. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar con el tema de este día, que decía es una de las bases para lo que voy a estar hablando en mi canal. ¿Cuál es el objetivo de mi canal? Y no lo dije tan claramente en el video número 1, creo que no había compaginado todo lo que traigo en la mente para poderlo expresar aquí, pero es fundamentalmente el analizar el conocimiento, y yo sé que puede sonar muy ambicioso, pero el conocimiento que ha generado la humanidad para tratar de lograr un buen vivir en el ser humano. Esa es la pretensión que tengo, por lo que este video es muy importante porque vamos a distinguir entre estar vivo y ser vivo, que también con esto voy a explicar por qué me refiero a las personas que me están viendo como seres vivos. Es muy importante. Lo primero que vamos a hacer es conocer la vida. La vida a veces se pretende estudiar, ¿no? Lo que son los otros animales, lo que somos nosotros mismos, incluso en la escuela, pues se nos enseña más que nada a estudiar, a aprender. Pero creo que la vida incluye más el conocer. Y el conocer es una actividad que realmente implica un esfuerzo, tanto desde la experiencia como desde la razón. Por eso el conocer es muy importante, y todo lo que ha generado la humanidad, los grandes pensadores que yo considero libres pensadores responsables, creo que se analizan desde esta perspectiva del conocimiento, es decir, tratar de entender y no venir a repetir ideas como buenos homo sapiens, porque sabemos que lo que significa ser un homo sapiens pues es ser el hombre sabio. Entonces, más que nada se trata de entender lo que quisieron decir estos grandes pensadores para que nos pueda servir a nosotros e implementarlo en nuestra vida. Para ello, primero vamos a hablar del concepto de vivir, que esto cae en algo bastante absurdo, la verdad, como se van a dar cuenta, y es un punto de partida, como decía hace un momento, para todos los temas que voy a estar hablando en mi canal.
Vamos a entender qué es vivir. Y para eso nos vamos a ir a lo más sencillo, que es la Real Academia Española y las distintas definiciones que existen para muchos otros verbos. Vivir es un verbo, ¿ok? Pero antes de pasar a ese verbo, vamos a hablar de otros verbos para así ver la diferencia. Primero, si tenemos el verbo llorar, significa derramar lágrimas. Es básicamente una acción, derramar, ¿no? Luego tenemos correr, dicho de una persona o de un animal, andar rápido y con tanto impulso que entre un paso y el siguiente, los pies o las patas quedan por un momento en el aire. Esto implica un actuar, pues no es algo estático, sino que son verbos y por tanto implica un actuar, un hacer, un moverse. Justamente después tenemos actuar, que es ejercer actos propios de su naturaleza. Luego el verbo soñar, que es representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme. Hablar, emitir palabras como lo estoy haciendo justo ahora. Recordar, pasar a tener en la mente algo del pasado. Implica un cambio, pasar a tener. O sea, antes no se tiene, recuerdas y entonces tienes algo en la mente. Y por último, tenemos el verbo, que los anteriores eran ejemplos nada más para hacer el contraste, que si se dan cuenta en todos los anteriores implica un cambio en la situación, o sea, un movimiento, sea en el pensar o sea en el hacer con la corporalidad, ¿no? Eso es lo que vimos porque son verbos, así son los verbos, implican una acción. Pero ahora tenemos el verbo vivir y adivinen qué es lo que nos dice la RAE. En primer lugar, ¿no? El primer significado que nos otorga. Tener vida. Eso es vivir según la RAE. Y bueno, aquí vamos a empezar un gran análisis para nosotros poder concluir, que digo, esta es una conclusión a la que he llegado y sirve desde un sentido metafórico, pero creo que el tener el significado del verbo nos va a ayudar a entender por qué he llegado a esa conclusión. Bueno, el tener vida es algo estático, no es algo que implique un cambio. Nosotros desde que somos concebidos, ahí que se reúne el óvulo y el espermatozoide, pues tenemos vida, ¿no? Se crea el embrión y todo lo demás. Desde ese momento tenemos vida y básicamente todo lo que vivimos, pues tenemos vida. Pero, pues ese vivir, según lo que nos dice la RAE, no implica un cambio a lo largo de nuestra existencia, sino que simplemente tenemos vida. Y creo que esto es bastante lamentable porque ¿qué es lo que nos está diciendo? Y acuérdense que las palabras pues funcionan en la vida del ser humano, no funcionan en la vida de los gatos, de los perros, en la vida de los tiburones, de los delfines. Tal vez nos puedan entender algunas, pero pues ellos no necesitan, tienen sus propias maneras de comunicarse, pero es algo que funciona para nosotros. Entonces, lo que nos dice el lenguaje, que es a través de lo cual nos comunicamos, es que los seres humanos somos contenedores de vida. O sea, tenemos vida y esa es la manera de vivir. Entonces, con este significado, ¿qué es lo que podemos ver? Y creo que esta institución, la RAE, que nuevamente pues es otra creación del ser humano, porque nosotros no vemos a la RAE, sino que es un conjunto de personas que determinó pues denominarse de esa manera, pero en sí la RAE como tal solo existe en nuestra imaginación, pues creo que habló de alguna manera el inconsciente para decirnos que los seres humanos en general somos contenedores de vida. O sea, nada más contenemos vida, pero no vivimos. Y creo que esto es bastante lamentable. Y tiene mucha relación con el ser o con el estar. Es decir, el ser humano en general está vivo, pero el ser humano vive en realidad, al igual que otros animales. Bueno, pues eso es lo que estamos analizando en este momento. Tiene bastante que ver este vivir, porque creo que es muy triste reducir la vida a algo estático, a algo que no implica cambio, a algo que no implica crecimiento, desarrollo, evolución. Es bastante triste y creo que lo tenemos tanto en el inconsciente, la mayoría de los seres humanos lo tienen bastante en el inconsciente, que diría, son muertos en vida. Es decir, contienen vida, pero es vida no aprovechada. Simplemente la tienen y la manera que tienen de moverse y desenvolverse en el mundo real es con base en el mundo de las ideas, que son estas prisiones mentales de las que estaba hablando en el video número
7. ¿Qué es vivir en realidad? Y según la biología y los distintos reinos que existen de los seres vivos, pues sabemos que existen 5, ¿no? Y nosotros nos ubicamos en el reino animal, pero hay muchísimos otros seres vivos como bacterias, pues las células incluso que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que siempre están cambiando y están actuando inclusive de forma autónoma. Simplemente si se da alguna enfermedad, pues ahí van los glóbulos blancos, que pues es un ser vivo, a actuar para defendernos de algunos agentes externos que puedan hacernos daño. O sea, lo hacen de manera autónoma y tienen sus propios procesos de crecimiento hasta llegar a la muerte como cualquier otro ser vivo. Pero están actuando y están haciendo algo por aportar al cuerpo que habitan. Habría que hacerse la pregunta si los seres humanos también aportan al cuerpo que habitan. ¿Cuál es ese cuerpo que habitan? Bueno, eso lo dejo como una pregunta al aire en este momento porque quiero irlo desarrollando conforme avancen los videos, pero si vemos que la vida en todo lo que es el reino animal e incluso en los otros seres vivos consiste en algo mucho más grande que solo tener vida. El vivir es crecimiento, el vivir es evolucionar, el vivir es cambiar, el vivir es simplemente aportar algo para preservar esa vida y que se prolongue en el tiempo, en muchísimo tiempo más. Esto tiene bastante que ver con la voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche. ¿Qué decía Nietzsche de esta voluntad de poder que caracteriza al superhombre? Que eso creo que lo hablé en el video número 5, ahí en cuanto mencionaba lo de los niños. Bueno, pues nos decía que la voluntad de poder es la ambición de lograr los deseos, es la demostración de fuerza para presentarse al mundo, es un proceso de expansión de la energía creativa, es el impulso que conduce a hallar la forma superior de todo lo que existe, es la afirmación del eterno retorno. Que estas ideas por sí mismas implican mucha explicación que después iremos viendo, pero esta voluntad de poder puede traducirse a lo que en realidad vemos en otros seres vivos de cómo funciona la vida, a diferencia de los seres humanos como tal. Vamos a diferenciar aquí un punto. Cuando yo digo muertos en vida, no me refiero a la muerte biológica, es decir, cuando ya nuestro cuerpo pues simplemente deja de respirar, acaba su ciclo, ¿no? Acaba su ciclo como el de cualquier otro ser vivo en lo que llaman planeta Tierra. Pero cuando yo hablo muertos en vida, es justamente aquellas personas que simplemente contienen vida, pero no hay un crecimiento, no hay un cambio, no hay un hambre de conocer, de evolucionar. Son personas que generalmente se mueven en estas prisiones mentales de las que hablaba en el video número 7. Es decir, que se mueven nada más con base en todos los inventos y las ideas que ha creado el ser humano a lo largo del tiempo. A fin de cuentas, la vida es tan libre que cada quien decide si desarrollarse, si crecer o autodestruirse. Creo que si es que la vida no lo destruye antes, ¿no? Pero creo que todos tenemos esa libertad. Así de bella es la vida que no impone reglas. Cada quien sabe lo que hace, simplemente se hace responsable de su actuar. Esto encuentra también mucha relación con la pulsión de vida de la que hablaba Freud y la pulsión de muerte, en donde una tendía al crecimiento, es decir, la pulsión de vida, y la pulsión de muerte tiende a la autodestrucción. Estas ideas fueron muy controvertidas en su tiempo. Tengo que hacer aquí una primera aseveración que la voy a retomar a futuro, pero la verdad es que la mayoría de las veces el ser humano no razona. Y muchas veces de las que no razona habla más con el inconsciente. Entonces, estas ideas que fueron incomprendidas en su momento de Sigmund Freud, pues habla precisamente tal vez de esa cualidad que tiene el ser humano en el mundo real. No me refiero al mundo de sus ideas. En el mundo real, de no aportar nada, de no contribuir en nada y simplemente estar imaginando que vive. La pregunta verdadera es, ¿realmente vive el ser humano? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pero digo, a fin de cuentas es una decisión de las personas de permanecer en estas prisiones mentales. Ciertamente es muy difícil revelarse al mundo de ideas que existen en la humanidad, porque diría que esta falta de evolución del ser humano, que es esta muerte en vida, se viene dando desde muchos siglos atrás. Por eso grandes
pensadores que yo los catalogo como seres vivos, verdaderos seres vivos, porque no se dejan gobernar por ideas y porque buscan el avance, el desarrollo, pues han sido justamente los que en un momento fueron incomprendidos, y la verdad es que principalmente voy a referir a Nietzsche, que Nietzsche en su libro Así habló Zaratustra, para que entendamos un poco lo que es un ser vivo. Vamos a entender lo que es un ser vivo verdadero que no se deja gobernar por inventos y por creaciones del ser humano. Lo que decía en su prólogo era: este libro está escrito para muy poca gente, para los verdaderos filósofos. Y vamos a ver cuál era el concepto que tenía de filosofía Nietzsche. Dice: quizás no ha nacido todavía ninguno de ellos, porque lo que se entiende hoy por filosofía y lo que es un verdadero filósofo está lejos de lo que significa pensar libremente. Nuevamente, esto lo relaciono con las prisiones mentales. Una persona que tiene una prisión mental no piensa libremente, piensa de acuerdo a ideas nada más, y que son creaciones del ser humano. Luego dice: lo que significa pensar libremente con espíritu crítico y reflexivo, capaz de crear y de ampliar un conocimiento que no se apegue a ninguna doctrina o escuela filosófica. A Nietzsche en muchas ocasiones se le cataloga como un existencialista. Nuevamente lo querían poner en una prisión mental. Y no, pues realmente era un ser humano con mucha hambre de crecer, de cuestionar todo el orden establecido. Y en algún momento voy a retomar de sus ideas principales, porque pues al igual que él, considero que algunos de los puntos que señaló son el origen de todos los males que existen en la humanidad. Y no vamos a entender males, como lo decía en el video anterior, sino más que nada a esa muerte en vida, a esa autodestrucción en la que cae el ser humano desde mucho tiempo atrás. Pero ¿cómo podemos identificar a los muertos en vida? Un muerto en vida es una persona que ya no le interesa conocer más, que piensa que tiene la vida ya hecha, que ya concluyó su papel mientras está existiendo, que ya llegó a un punto en que lo sabe todo, que por ejemplo lo decía también en algún momento, que ya tiene muchos títulos, que ya tiene mucho dinero, que tiene un cargo, tiene poder. Luego vamos a hablar del poder también, que es realmente el poder. Y ya dice: no, pues yo ya tengo mi vida. Y digo, igual es muy respetable. Aquí lo triste, o no triste, sino curioso, es que muchas veces pensamos que los muertos en vida pues podrían estar en aquellos que nosotros siempre estamos viendo con compasión o algo así. Y la verdad es que muchas veces los muertos en vida son más a los que consideramos como los poderosos. Los muertos en vida se encuentran en todas partes, ¿no? De todas clases sociales, de todas razas, de todos países, de todos lugares. Pero hay muertos en vida que se hacen muy presentes, sobre todo en aquellas personas que se dejan gobernar totalmente por sus inventos, por sus ideas. ¿Qué es lo único que tienen? ¿Qué es lo que decía en cuanto al todo poder, todo tener, todo saber y nada hacer? Estos muertos en vida, que en realidad muchas veces tenemos que verlos así, porque en sí no aportan nada, no aportan nada a la humanidad. Y no nada más a la humanidad, sino que a la vida en general, a la vida del mundo real, no al mundo de las ideas del ser humano. Tenemos que verlos de esa manera, como muertos en vida, y comenzar a cuestionar todas esas ideas que los gobiernan a ellos principalmente y que gobiernan al resto de la humanidad. Lo único que tiene vida en el ser humano son sus inventos. Esos se reproducen como locos. Tenemos cada vez más ideologías, tenemos más inteligencia, hasta inteligencia artificial. No diría que es una inteligencia, la verdad, pero justamente es artificial, pero también lo hablaremos después. Pero digo, nada más unos inventos. Existen más enfermedades cada vez, existen más productos para el hogar, existen más marcas, existen más productos de maquillaje, existen más cirugías plásticas, existe más de todo menos crecimiento en el ser humano. Esa es la verdad. Aquí estoy hablando en cuanto a la especie. No estoy hablando de todos los miembros de la humanidad, pero sí a la especie que para mí conforma una especie de vida, porque todos se han metido dentro del mismo grupo en muchos países, en toda América, por ejemplo, somos el Homo sapiens. Entonces estoy cuestionando lo que es un Homo sapiens. Claro que hay muchos seres vivos entre los seres humanos, y es lo que trato de hacer también, porque esta muerte de la que hablo, de los muertos en vida,
es por decisión. No es algo que sea naturalmente así. Disculpen, pero no sé qué está pasando con mi otra lámpara. Es que tengo dos y una se está apagando, no sé por qué. Tal vez hay un demonio por aquí, no tengo idea, pero se está apagando y ya volví a prenderla. Bueno, ya casi terminamos, pero es que este tema es muy importante y, como digo, es uno de mis puntos de partida para todo lo que voy a hablar. Los muertos en vida, seguimos, se dan cuando creen todo lo que le dicen otros seres humanos, que no cuestionan nada, que no dudan nada, se creen todas las mentiras que ha generado gran parte de la humanidad. Eso diría que son los muertos en vida, esos que no son capaces de rebelarse a esos órdenes imaginados, a salirse de ese mundo de las ideas para entrar al mundo real. Diría que esos son los muertos en vida. Y yo aquí pregunto, pues, ¿ustedes quieren estar nada más vivos o quieren vivir? ¿Quieren ser seres vivos? Esa es la pregunta importante en este video. Los muertos en vida se van dando sin que uno se dé cuenta, es decir, se van autodestruyendo gracias al contexto que proporciona una sociedad, que también se relaciona con esta fase del camello, que muchos quedan en la fase de camello permanentemente, es decir, asumiendo todas esas cargas que le impone la sociedad, pero nunca sacando al león y mucho menos al niño. Y básicamente pues van muriendo poco a poco gracias a todas las ideas que les van implantando. Una pregunta interesante aquí es que mencionaba hace un momento que muchas veces se habla desde el inconsciente. La figura de los zombies, ¿a quién creen que representa? A veces lo que creemos que no representa nada y que asumimos como fantasías tienen un significado muy fuerte. ¿Quiénes creen que sean en realidad los zombies? ¿O qué significan en realidad los zombies? Esto es lo que quería compartir en este video. Y yo sé que algunas personas me van a decir, pero es que el mundo funciona así. Y yo voy a contestar, el mundo de las ideas del ser humano funciona así. El mundo real no. Yo soy un ser vivo, igual que muchos otros animales, igual que muchos que traigo dentro, muchas células, y muchos otros que están fuera de mí también. Entonces, fácilmente puedo cuestionar todo ese mundo de ideas del ser humano que a fin de cuentas solo existe en la imaginación. Y lo iré hablando a lo largo de estos videos. Muchas gracias.